Hola, buenas tardes. Christopher, Buenas tardes, profe. ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí bien, aquí viendo de que la señal del internet no está tan buena, pero vamos a hacer todo lo posible por dar la clase. Si pongo la pantalla, Está bien. como que, y no sé, gasta más datos, no sé qué está pasando, pero bueno, sí, por favor, vamos a desactivar el video para que eh, podamos. Voy a compartir pantalla, me avisa si cuando ya usted pueda verlo, ¿ok? Está Cuando bien. pueda ver la presentación. Usted está en el turno sabatino, ¿verdad? Sí, ahora sí, ya estoy viendo la presentación. Ah, ya, ahora sí. Déjame, todavía me Sí, dice que, ok, ahora sí. ¿Y ahorita qué sí, clases está llevando? Aparte de las dos única, tutorías. de derecho bancario únicamente. Ah, solo una clase lleva los sábados. Sí, Mm, por lo que no se estaban ofertando estas dos clases y solamente me pusieron uno. ¿Y cuántas clases le quedan ya? Únicamente las dos que estoy llevando por tutoría. Ah, entonces ya prácticamente usted en esta graduación ya se va. De hecho, por eso es de que inscribí las tutorías para poder Salir graduarme. en... Sí, salir ahorita este año. Ya ve que alegre. Sí, Bueno, a usted le di clase, creo que en un cuatrimestre igual, de forma virtual. No, virtual, sí. sí, no le he dado clase en presencial, pero bueno, ya sabe, ¿verdad? Que las tutorías son prácticamente 7 encuentros, 6 de clases, o sea, así, encuentros Zoom, que vamos a tener 6 sesiones, y en la sesión 7 es el examen final. Son Sí. 7 sesiones. ¿Cómo vamos a trabajar, Christopher, con respecto a lo que es el acumulado y el examen? O sea, la evaluación, el sistema de evaluación. Vamos a acumular 50 puntos y el examen final va a tener un puntaje de 50 puntos. ¿Cómo vamos a distribuir esos 50 puntos de acumulado? A partir de la sesión 1, es decir, esta que vamos a ver el día de hoy, usted lleva una tarea. Esa tarea va a tener un puntaje de 5. Sí. El próximo domingo igual va a tener una tarea que sería la sesión 2, un puntaje de 5, ahí llevamos 10 puntos. Luego en la sesión 3, en la sesión 4, en la sesión 5 y en la sesión 6 va a tener tareas y cada tarea va a tener un puntaje de 10. Ahí completamos los 50 puntos. Y el examen 50. Dígame. No, 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 solo tenía una duda si en el domingo, si en el domingo de Semana Santa vamos a recibir la clase No. Bueno, ese día es domingo, es feriado, domingo de resurrección, ese domingo no vamos a tener, al menos yo ok. no sé si con otra profe va a tener clase, no sé qué le habrá dicho, pero al menos yo, pues yo conmigo no, para que descanse y disfrute, pues, el Sí, feriado ahí con su familia. Ok, entonces esa semana, pues sí, no vamos a tener clase, pero igual salimos bien, creo que sí, salimos bien con la fecha. No hay ningún inconveniente porque de todas formas la universidad lo toma como día no lectivo. ¿qué fecha es exactamente? Porque tengo entendido de que el seminario es la convocatoria es en mayo. Sí, en mayo. Y Ajá, nosotros terminamos en 7 de mayo, creo yo. 7 de mayo es la convocatoria. Entonces, No, 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 esa fecha terminaríamos nosotros.
vamos a ver, sesión uno, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, el 7 es su examen final. Y el seminario, ¿cuándo inicia? No sabría decirle, eso es lo que quería Pero saber, pero sí, yo creo que la profesora me ha dicho que iniciaba como a finales de mayo o a mediados de mayo. sí, terminamos bien entonces. Sí, sí, terminamos bien. Por eso es que ella me decía de que teníamos que empezar este domingo, Sí, porque para poder, y no creo que haya problema alguno con eso, porque el examen, usted sabe, eso lo realizan solo la mañana de ese domingo y al día siguiente, el lunes, yo ya estoy entregando sus notas, sí. entonces no hay ningún inconveniente. Eh, las tareas se van a trabajar de la misma manera que voy a tener toda la semana para enviarlas, ¿verdad? Sí, los días sábados van a ser su fecha, su hora límite para mandar va a tener toda la semana pues, para hacer Ok, sus tareas. sábado a las 12 Sí, a la p.m. medianoche. Sí, ya si tiene, ¿verdad? Algún inconveniente, entonces me lo comunica para yo comunicarle a la coordinadora y le pueda habilitar en un caso pues que realmente se amerite, Sí. amerite eso. Pero sí, va a tener una semana completa para hacer sus tareas. No sé si tiene alguna otra duda. No, únicamente podemos iniciar. Ok, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a estar estudiando la unidad uno que lleva por nombre Generalidades del Derecho de Integración. Y le pregunto, anteriormente, durante los 4 años de la carrera, ¿usted ha escuchado acerca de este derecho de integración? Que no, tal vez, tal vez sí, pero no lo recuerdo. Ok, el derecho de integración está muy relacionado con el derecho internacional público. De hecho, aquí vamos a ver, vamos a estudiar lo que son las Naciones Unidas, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es la Unión Europea, vamos a estudiar lo que es el Mercosur, la Comunidad Andina, todos esos temas los vamos a ver ya casi finalizando las sesiones, pero o sea, se llama integración precisamente porque se trata, ¿verdad?, de un conjunto de estados, miembros de una organización como tal. Miremos aquí este concepto que dice, en este punto, o sea, una manera de conceptualizar lo que es el derecho de integración, podemos decir que se refiere al proceso por el cual varios estados soberanos acuerdan unirse en una entidad supranacional que tiene como objetivo principal lo que es la eliminación de barreras comerciales y políticas entre ellos para lograr una mayor cooperación e interdependencia. Por eso le digo que está muy relacionado con el derecho internacional público. Si se fija, estamos hablando aquí de varios estados, pero uno de los requisitos, obviamente, ¿verdad?, para poder hablar de derecho de integración es que estos estados deben de tener soberanía. Cuando miramos derecho internacional y mirábamos el concepto de estado, decíamos de que uno de los requisitos para ser considerado en el plano internacional un país como Estado es precisamente que éste goce de lo que es la soberanía. Lo mismo pasa aquí en el derecho de integración. Son varios estados soberanos que se agrupan o se unen con un objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo principal? En primer lugar, es crear una entidad supranacional que venga a regular o a eliminar, por así decirlo, lo que son las barreras comerciales. Usted sabe que cada estado los estados en el plano internacional hacen compras, ¿verdad? Acuerdos Sí. comerciales, políticas internacionales. Entonces, cuando estos estados se unen con el objetivo de crear una entidad supranacional que elimine esas barreras comerciales. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con derecho de integración.
¿Cuál es el objetivo principal, por así decirlo, de eliminar esas barreras comerciales? Pues todo tiene un objetivo principal que es precisamente la cooperación y la interdependencia y a la misma vez, pues el trabajo, ¿no? O sea, el ahorrarse plata, por así decirlo, en el plano internacional, que no son ni miles ni cientos, son millones de córdobas, en el caso de Nicaragua, millones de dólares que andan ahí y se están ahorrando por medio de este derecho de integración, por medio de esas entidades supranacionales. Por ejemplo, cuando Nicaragua hace algún acuerdo con otro país, para eliminar alguna barrera comercial, por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? Entonces pueden Sí, entrar productos a Nicaragua y están libres de impuestos, por ejemplo. Entonces eso lo regula lo que es el derecho internacional público, pero también el derecho de integración. Bien, es importante destacar la importancia del derecho de integración en el mundo actual, ya que este fenómeno ha sido una respuesta a la globalización y ha permitido la creación de bloques económicos y políticos que tienen un impacto en las relaciones internacionales. Ese es el objetivo principal que sigue el derecho de integración, que los estados miembros, ¿verdad? Los estados soberanos partícipes de esa entidad supranacional puedan tener un impacto económico en sus países y a la misma vez pues sirva como un proceso de globalización para el país. Es por eso que a lo mejor nosotros encontramos aquí en Nicaragua, por ejemplo, productos japoneses, porque hay tratados, hay convenios con, en este caso con Japón, para que ellos puedan traer productos y nosotros también enviar productos a ese país. Y a la misma vez, pues se está, ¿verdad?, haciendo lo que es la economía dentro del país. Es importante destacar que el derecho de integración no solo se refiere a la eliminación de barreras comerciales, sino también a la creación de instituciones supranacionales que tienen poderes normativo y judicial. Por ejemplo, el SICA. Vamos a estudiar lo que es el SICA, que es el sistema, al menos, ¿verdad? Lo que es uno de las entidades supranacionales que regulan lo que es la región centroamericana y lo que es la región de República Dominicana también. Pero el SICA, pues básicamente es el Sistema de Integración Centroamericana que está constituido por 8 países. Los 8 países básicamente pues son de la región centroamericana, por eso se llama SICA, ¿no? sí. Entonces, vamos a estar estudiando acerca de lo que es el SICA en una sesión completamente, porque ese es como el sistema supranacional más cercano que nosotros tenemos y del cual formamos parte, ¿no? Al menos Nicaragua, de eso, de esa entidad supranacional. Se llama supranacional porque sale ya fuera, ¿verdad?, de los límites de aquí de Nicaragua y porque Sí, está compuesto por varios estados soberanos. También se debe hacer una distinción entre el derecho de integración y el derecho internacional público, que era lo que yo le estaba mencionando, ya que el primero implica la creación de una entidad supranacional. Por ejemplo, una entidad supranacional puede ser el Mercosur, que es algo regional que solamente sirve para los países del sur, América, ¿verdad? Por ejemplo, el SICA, que solamente sirve para los países de Centroamérica. Por ejemplo, eh, vamos a ver también lo que la comunidad andiva, por ejemplo. Ahí solamente los países como Perú. Vamos a ver también otras instituciones supranacionales, por ejemplo, lo de los países del norte, de América del Norte, que está compuesto por Estados Unidos, Canadá,
Alaska, también ellos tienen su entidad supranacional que vamos a estar estudiando. Entonces, el derecho de integración implica eso, una creación de una entidad supranacional y la pérdida parcial de soberanía por parte de los Estados miembros. Cuando Nicaragua forma parte de un sistema o de una entidad supranacional, al formar parte cede un poco de soberanía. Eso no significa de que otro país puede venir y ocuparse de los asuntos meramente internos de Nicaragua, sino de que al aceptar las disposiciones que esta entidad supranacional realice o en su creación, por ejemplo, una ley, por ejemplo, un tratado, por ejemplo, quitar una barrera comercial. Entonces Nicaragua tiene que someterse, es decir, dar un poquito de su soberanía para poder ejecutar y llevar a cabo esa disposición a manera regional. Entonces, eso es derecho de integración. Mientras que el derecho internacional público es el que se refiere a las relaciones entre los estados soberanos. Aquí básicamente estamos hablando de esas relaciones diplomáticas, ¿verdad? Que conocemos. Por ejemplo, que Nicaragua va a realizar un tratado con Venezuela, un ejemplo. Que Nicaragua va a realizar un tratado con El Salvador. Entonces, esas relaciones diplomáticas son las que regula el derecho internacional privado. Pero el realizar un tratado no significa de que se va a crear una entidad supranacional. Esa es la gran diferencia entre ambos. En el derecho de integración sí existe una entidad supranacional que regula a esos estados. En cambio, en el derecho internacional público no, simplemente son las relaciones que se pueden suscitar entre lo que son los estados como tal, ¿verdad? Entonces, quedamos claro ahí con la distinción entre derecho de integración y derecho internacional público. Sí, hasta ahí estamos bien. Ok, vamos a seguir entonces. Mis vecinos se tienen ahí una fiesta que parece que no va a terminar hoy. Ok, tenemos elementos esenciales del derecho de integración. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Realmente los elementos son, a ver, ya vamos a ver, son siete elementos. Vamos a ver cada uno de ellos. La primera es el área geográfica. El derecho de integración se refiere a una región geográfica específica en la que se busca promover la cooperación entre los Estados miembros. Esta área geográfica puede ser tan amplia como un continente o tan limitada como un grupo de países vecinos. Entonces, ¿a qué qué le entiende usted de este primer elemento, la área geográfica? Christopher. Christopher. De seguro tiene apagado su micrófono porque no lo escucho. Vamos a ver. Sí, sí, lo tenía apagado, lo tenía apagado. Con razón. Yo le estaba hablando. Dígame, ¿qué entiende del área geográfica? Bueno, que es la parte territorial a la que se refiere. La parte del territorio específico. Sí. Solamente. A ver, Así dice es. que... Sí, de hecho sí, cuando hablamos de la parte geográfica o el área geográfica nos estamos refiriendo como a esa delimitación territorial que puede tener esa entidad supranacional, ¿verdad? Dice que esta área geográfica puede ser tan amplia como un continente o puede ser tan limitada como un grupo de países vecinos. Por ejemplo,
por ejemplo, cuando hablamos de países, un grupo pequeño de países vecinos, ya le mencionaba el ejemplo del SICA, ¿no? Que solamente son los países centroamericanos. Pero cuando hablamos de un continente, entonces podemos referirnos al continente asiático, al continente americano, que ya es un grupo más elevado de estados soberanos. Entonces, si estamos hablando del área geográfica, el ejemplo como más claro que tenemos, aparte del SICA, puede ser el Mercosur, que es el mercado común del sur. ¿A qué se refiere esto? El mismo nombre está dando como la, la delimitación geográfica, es decir, que solo los países, estados de América del Sur. ¿Quiénes son los países de América del Sur? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. exactamente, Chile. Entonces, todos esos países de esa área geográfica, es decir, de América del Sur, están integrados en esta entidad supranacional que es el mercado común del sur. Entonces, eso es uno de los elementos esenciales, delimitar el área geográfica de los estados que van a formar parte de esa entidad supranacional. El segundo elemento son los objetivos comunes. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues bien, si los estados se quieren conformar, ¿verdad? Quieren crear esa entidad supranacional, pues obviamente van a tener los mismos objetivos cada uno de ellos. ¿Cuáles pueden ser los objetivos que pueden tener estos estados? Pueden ser objetivos económicos, es decir, por ejemplo, el poder comercializar productos libres de impuestos, pueden tener objetivos políticos también, pueden tener objetivos sociales, culturales, la eliminación de barreras comerciales, la libre circulación de personas, como por ejemplo nosotros que tenemos la libre circulación en el sentido de que no necesitamos pasaporte para viajar a Centroamérica, ¿verdad? Excepto lo que es Costa Rica. Por ejemplo, la libre circulación de bienes, lo que es la cooperación en materia de seguridad. O sea, hay diferentes temas fundamentales que pueden tener un objetivo común todos estos países que quieren conformar una entidad supranacional. Entonces, hasta el momento tenemos dos elementos esenciales, el área geográfica y el objetivo común. Vamos a seguir con los elementos. Hay un tercer elemento que es la voluntad de integración. Si estamos hablando de que el área va a ser la parte centroamericana, ¿verdad? Un ejemplo, significa de que todos los países de la región centroamericana deben de tener esa voluntad para integrarse. Es un proceso que se inicia por la voluntad de los estados de trabajar juntos. Es decir, aquí no es a la fuerza. Si Costa Rica no quiere participar, pues no participa, no hay ningún problema. Es la voluntad de integración lo que cuenta a la hora de crear esta entidad supranacional que regule a estos países, estados soberanos, ¿verdad? Este elemento implica que los estados deben estar dispuestos a ceder parte de su soberanía nacional a favor de una autoridad supranacional que venga a regularlos en las materias que tienen ellos ya fijados en sus objetivos. Obviamente, ¿verdad? Al crearse esta autoridad supranacional, esto debe de tener una normativa jurídica. Es decir, no se puede crear a lo loco ni al aire. Debe estar debidamente fundamentada en una normativa y esa normativa debe de ser de una manera jurídica. Entonces, los acuerdos de integración se basan en un conjunto de normas jurídicas que establecen las reglas de funcionamiento del sistema de integración y definen los derechos y obligaciones de los Estados miembros. Ya contamos con el área geográfica, contamos con lo que es el objetivo común que deben de tener los Estados miembros, con la
voluntad de integrarse y de crear esa autoridad supranacional. Y decíamos, ¿verdad?, de que esa autoridad debe de estar fundamentada en una normativa jurídica. Ese es el otro, ese es el cuarto elemento de lo que es el derecho de integración. Tenemos un quinto elemento que son las instituciones supranacionales. ¿A qué se refiere con esto? Los Estados miembros crean instituciones supranacionales para implementar y hacer cumplir las normas de integración. Una vez de que ya tenemos la voluntad, tenemos el área, tenemos los objetivos, tenemos la normativa jurídica, entonces se crea la institución supranacional que va a hacer valer esa normativa jurídica, y estas instituciones tienen poderes y competencias que van más allá de las que cualquier Estado miembro, y están encargadas de gestionar los aspectos políticos, económicos y sociales de la integración. Es decir, por eso es que se dice de que el Estado como tal debe de ceder un poco de su soberanía. ¿Para qué? Para que estas instituciones supranacionales puedan tener como ese derecho de ejercer autoridad sobre los estados que están participando en esa entidad. Porque si no, no tendría ningún objetivo como tal. O sea, Nicaragua forma parte del SICA, pero las decisiones que tome el SICA le valen. O sea, no tendría ningún objetivo eh, el formar parte de una entidad supranacional y no someterse a las decisiones o a la normativa jurídica de ellos. Tenemos otro elemento que es la libre circulación. Este tipo de entidades supranacionales, estos organismos, ¿verdad?, tienen lo que son fijados sus objetivos, que básicamente son estos. No crean que los estados se agrupan porque sí, porque quieren. No, ellos ya desde antes de la creación, desde los planes de creación de la entidad, ellos ya van buscando sus beneficios. ¿Cuáles pueden ser los beneficios? La libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios, personas, capitales, la eliminación de barreras arancelarias, por ejemplo, que vengan productos exceptos de impuestos, por ejemplo, la creación de un mercado común, ¿no?, como ya le había mencionado, por ejemplo, del Mercosur, que es precisamente eso, ¿no?, un mercado común de países de la parte sur del continente americano. Y obviamente ellos tienen su eliminación de barreras, tienen eliminación de barreras arancelarias, tienen libre circulación de servicios, de bienes. Eso es lo que persiguen, ¿no?, a la hora de crearse una entidad supranacional. Y el último elemento esencial, que es la solidaridad. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? El principio de solidaridad lo que busca es resolver los problemas y enfrentar los desafíos comunes entre los estados, apoyarse mutuamente en casos de crisis, en casos de emergencia, que la parte regional o esa parte, ¿verdad?, esté sufriendo, por ejemplo, una escasez, que hay una escasez de agua, entonces en toda la región centroamericana. Entonces cada estado debe de tomar medidas y de cooperar, es decir, ser solidarios a la hora de enfrentarse a una crisis o a una emergencia, porque ese es uno de los objetivos también de crear estas entidades supranacionales, no solamente buscar el beneficio económico, por así decirlo, sino también la solidaridad entre cada uno de los estados. Bien, vamos aquí a esta parte de lo que es la naturaleza jurídica del derecho de integración. Algunas teorías sostienen que el derecho de integración es una rama autónoma del derecho internacional público. No hay que omitir esa relación estrecha que existe entre ellos dos. Sin embargo, no es lo mismo. Ya vimos pues en qué radica la diferencia. Mientras que otras argumentan que se trata de un fenómeno subgéneris que no puede ser incluido en las categorías tradicionales del derecho internacional. Es decir, hay teorías que sostienen que
sí depende totalmente del derecho internacional público y otras que dicen que no, que es una categoría totalmente diferente. También se debe hacer referencia a la posición de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dice la Corte Internacional de Justicia con respecto a la naturaleza jurídica del derecho de integración? Pues la Corte Internacional de Justicia reconoció la existencia de un derecho de integración y lo consideró como una rama autónoma del derecho internacional. Es decir, son dos ramas del derecho totalmente diferentes. Así lo tiene establecido la Corte Internacional de Justicia. Por ende, pues, su naturaleza jurídica es de un derecho internacional autónomo completamente. Vamos a ver algunas de las teorías de la naturaleza jurídica del derecho de integración. Tenemos la teoría institucionalista. Esta teoría sostiene que el derecho de integración es un conjunto de normas que regulan la actividad de las instituciones creadas por los estados para llevar a cabo el proceso de integración. Estas instituciones tienen personalidad jurídica propia y son las encargadas de implementar las decisiones tomadas por los estados miembros. Esta teoría se basa en el supuesto de que el derecho de integración se fundamenta en la creación de una estructura institucional que coordina y promueve la cooperación de los estados. Esto es lo que plantea lo que es la teoría institucionalista, que es básicamente lo que hemos estado viendo, el concepto de derecho de integración. Luego tenemos la teoría funcionalista. ¿A qué nos referimos con la teoría funcionalista? Bien, según esta teoría, pues el derecho de integración es un proceso que se enfoca en la realización de objetivos concretos y específicos. Es decir, por eso se llama funcionalista, porque está basado en lo que es la función del derecho de integración. Esta teoría dice que la función o el objetivo concreto es la eliminación de barreras arancelarias, la promoción del comercio y la libre circulación de personas y bienes. Esto es lo que dice la teoría funcionalista. Luego tenemos la teoría constitucionalista. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice que según esta teoría, el derecho de integración es un proceso de construcción de una comunidad supranacional que implica la transferencia de competencias soberanas de los estados a instituciones supranacionales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente es el hecho de que cada estado miembro debe de ceder un poco de su soberanía para poder crear lo que es esta comunidad supranacional. De esta forma se crea una entidad jurídica única que tiene poder para tomar decisiones vinculantes para los estados miembros. Si se fija, cada una de las teorías da elementos esenciales para la creación de lo que es el concepto de derecho de integración. Y tenemos la teoría pluralista. ¿A qué nos referimos con esta teoría? Dice que esta teoría sostiene que el derecho de integración es una combinación de normas nacionales e internacionales que se interrelacionan y complementan entre sí para regular la cooperación de los estados. Y obviamente, ¿verdad? Cuando la entidad supranacional emite una normativa, esta normativa tiene que ser cumplida por los estados miembros, y la manera en cómo va a entrar esa normativa internacional a la parte interna del país, es decir, al derecho nacional, tiene que ser por los mecanismos que en este caso cada estado tiene para integrar una ley internacional y pasarla a una ley nacional. En el caso de Nicaragua, los tratados internacionales se tienen que crear conforme a la creación de las leyes. Es decir, se pasa todo el tratado, el texto completo del tratado, se pasa a una ley nacional que tenga y que cumpla todos los requisitos. Es decir, que la Asamblea Nacional realice el trámite de ley contemplado en el ordenamiento jurídico, y de esa manera una ley o una normativa internacional entra a ejecutarse a través de una ley nacional
ya interna de aquí de Nicaragua. Entonces, esta teoría pluralista, esto dice, ¿no? De que es una combinación, el derecho a integración es una combinación de normas nacionales con normas internacionales. Bien. Según Zoom nos quedan como 4 minutos. Vamos a Sí, hacerlo. dice que quedan 4 minutos. Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para no quedarnos, voy a cerrar la sesión ahorita y vamos a volver a entrar para que no, o sea, porque me ha pasado que a veces estoy explicando y se cierra la sesión y a lo mejor ¿Está bien? estamos hablando, entonces vamos a cerrar ahorita y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ok? Está bien. Dele.